Hola traders, bienvenidos a un nuevo video. Antes de empezar, una advertencia: esta no es una sugerencia de inversión, tu capital se encuentra en riesgo, no operes nunca con dinero que no estés dispuesto a perder. Bienvenidos a una nueva clase. Hoy les voy a hablar acerca de un tema que yo considero bastante interesante y bastante útil para encontrar más puntos de operación o para entender el mercado en situaciones en las cuales se esté tornando complicado. Esto es matemática de velas japonesas. Conforme yo les vaya explicando a ustedes en qué consiste la matemática, también les voy a ir colocando ejemplos de por qué razón es útil la matemática de velas japonesas. Muy bien, antes de continuar, si no han visto ninguna clase del curso, les recomendaría que vieran el curso completo, ya que yo le voy dando continuidad a todo. Entonces, por ejemplo, ya terminamos de ver lo que son patrones de velas japonesas. Entonces lo que seguiría para poder sacarle mayor provecho a los patrones de velas japonesas es matemática de velas japonesas. Eso nos ayuda a nosotros a sacarle mayor provecho a las velas japonesas. Entonces es algo así como que voy conectando todo lo que voy explicando y pues al final vamos a sacar una conclusión de todo, o vamos a llegar a una parte muy importante de este proceso. Pero bueno, vamos entonces a lo que es la matemática de velas japonesas. He dividido aquí tres tipos como de ejemplos, ¿no?, de lo que podríamos encontrar en el mercado. Muy bien. En el primer ejemplo vamos a enfocarnos en el primer ejemplo. En el primer ejemplo tenemos lo que es una vela de color rojo, una vela bajista, seguido de una vela alcista, ¿sí? Una vela que tiene más grande el cuerpo que la mecha o que la sombra, ¿sí? Una especie como de martillo se podría considerar. Dependiendo del contexto en el que encontremos, digamos, este patrón, pues podría indicarnos una u otra cosa. Por ejemplo, si venimos en una tendencia bajista, pues podríamos decir que es una continuidad, ¿no? Pero este es solamente un ejemplo. Bueno, ahora vamos a ver cómo hacemos la matemática de lo que son las velas japonesas. Entonces imaginemos que vamos a sumar esta vela más esta de acá. Entonces vamos a hacerlo. Primero lo voy a hacer acá encima y después vamos a colocar acá el resultado. Bien, imaginemos dónde está la apertura de esta vela roja. ¿Dónde está la apertura de esta vela roja? Tiene que estar acá arriba, ¿no? Porque es una vela roja. Eso quiere decir que se fue hacia abajo. Esa es la apertura de esta vela roja. Pero ¿en dónde está el cierre de la siguiente vela? El cierre de la siguiente vela no está abajo porque no es una vela roja, está acá. Entonces ahí tenemos esa figura. Muy bien, la vamos a copiar al siguiente lado. La vamos a copiar acá. Tenemos entonces esta figura. ¿Se han dado cuenta que he utilizado la apertura de la vela anterior y el cierre de la última vela en cuestión de los elementos de la suma, ¿no? Muy bien, pero ¿qué pasa? Que aquí nos falta mecha, ¿no? ¿Y dónde sacamos la mecha? Pues ustedes se recuerdan que acá dibujé el cuadro y acá está la mecha, el resto de las velas, o sea, la parte que no cuenta. ¿Por qué razón decimos que esa es la parte que no cuenta? Porque nos damos cuenta de que el precio abrió acá. Perdón, esa no es la herramienta que quería usar. El precio abrió acá, bajó hasta acá y luego volvió a subir. Bien, eso fue lo que hizo el precio. Lo voy a hacer acá encima por si todavía no queda claro. Vamos a ver, acá la apertura y el cierre de la última y esta parte de acá, que ya no cuenta, ¿no? Porque el precio bajó hasta acá y luego regresó. Entonces así nos quedaría esta vela. Es un tipo martillo. Muy bien. ¿Qué pasaría si encontráramos este martillo en una tendencia alcista? ¿Qué pasaría si encontramos ese martillo en una tendencia alcista en una zona clave? Pues podríamos considerar que es un cambio de tendencia. ¿Qué pasaría si encontramos ese martillo en una tendencia bajista fuerte? Pues podría considerar, y no hay ninguna zona aquí clave, podría considerar de que es un patrón de continuidad. Entonces se dan cuenta que aquí podríamos hacer matemáticas de velas japonesas. Es un ejemplo. Vamos al siguiente, este de acá. Muy bien. Tenemos la apertura de la primera vela que vamos a sumar, porque vamos a sumar estas dos. ¿Cuál es la apertura de esta vela verde? La apertura de la vela verde obviamente es aquí abajo, porque el precio subió. El cierre es acá. Muy bien, tenemos la apertura. ¿Y dónde está el cierre de la siguiente vela? ¿Cuál es el cierre de esta vela? Es
el de acá, porque es una vela roja, entonces tuvo que haber abierto acá arriba y cerrado abajo. Entonces tenemos la apertura y el cierre de las dos velas. Muy bien, entonces lo primero que vamos a hacer es, si se dan cuenta, no hay ningún espacio. Vamos a dibujar entonces lo que sería una línea negra acá, ¿sí? Porque sería más o menos así. Luego lo voy a hacer acá encima. Muy bien, y el resto, porque es la apertura y el cierre, ¿y el resto qué es? Es únicamente una mecha. Es únicamente una mecha hasta donde subió el precio y hasta donde bajó. Y quizá tiene una mecha de hecho aquí abajo y listo. Vamos a hacerlo acá. Vamos a hacerlo acá. Bueno, podría considerarse una vela roja. O sea, que las líneas sean de color rojo en lugar de ser líneas de color verde. Pero no importa, veamos. Aquí está la apertura y el cierre de las dos velas. ¿Hasta dónde llegó la vela? Hasta acá arriba. La mecha. ¿Y hasta dónde bajó? Hasta acá. Esa es la suma, entonces, de estas dos velas. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa si nosotros estamos en una tendencia alcista? Si nosotros estamos en una tendencia alcista y nos encontramos estas dos velas. ¿Qué pasa? Es que la suma de esas dos velas es un gravestone doji. O lo que vendría siendo, se me olvida el nombre, un doji lápida. ¿Y qué me indica eso? Un cambio de tendencia. Entonces, si hacemos la suma, podemos identificar como otro tipo de patrones, ¿no? Que nos dan a nosotros mayor información que identificándolos de forma individual. Muy bien, y vámonos a este último. Ustedes pueden elegir la cantidad de velas que quieran, no necesariamente 2, pueden elegir 3, pueden elegir 4, pueden elegir 5, y acá para este ejemplo tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6 velas. Muy bien. Vamos a sumar todas estas velas y vamos a ver cuál es el resultado. Primero identificamos el punto de apertura de la primera vela que vamos a sumar, que sería esta de acá. El punto de apertura es aquí abajo. Y el punto de cierre de la última vela que vayamos a sumar. El cierre es este de acá. ¿Por qué razón? Porque es una vela roja, entonces tuvo que haber terminado obviamente debajo de su punto de apertura. Muy bien. Luego lo que vamos a hacer es identificar, o bueno, trazar, mejor dicho. Vamos a trazar. Esto lo voy a hacer de color. ¿De qué color va? ¿De qué color va? Porque la apertura de la suma está acá. Y el cierre de la suma está acá. ¿Qué quiere decir? Que el precio subió. Entonces, si el precio subió, vamos a utilizar el color verde desde la apertura hasta el cierre. Acá. Muy bien. ¿Y el resto qué es? Pues el resto es mecha. O sea, el precio subió hasta acá y bajó. Entonces, ¿qué dejó? Una mecha. Vamos a sacar la mecha. ¿Y tiene mecha abajo? Sí, tiene mecha abajo. Porque en algún momento de la creación de la primera vela, el precio bajó y volvió a subir. Entonces, tiene mecha. Hasta el punto mínimo. Y esa sería nuestra vela resultado. Una vela de indecisión. Una vela de indecisión en esos minutos. En 6 minutos. Una vela así. Muy bien, entonces, ustedes ya saben que podemos utilizar la suma. Obviamente depende del contexto de este tipo de vela, pues puede ser que no sea operable, puede ser que me esté indicando retroceso. Bueno, ya lo tenemos visto en patrones de velas. Lo que les quería explicar entonces es que podemos ir sumando velas para obtener una idea más general de lo que el precio está haciendo, como les he explicado en los demás ejemplos. Pero bueno, eso sería aquí. Y ya les he dicho que podemos sumar de 2, de 3, de 4 velas según lo necesitemos nosotros, según necesitemos la suma o según la encontremos ideal o que nos está dando información ideal. Muy bien, pero les quiero mostrar cómo se vería en la práctica, porque les digo que siempre prueben todo lo que les digo. Entonces les voy a explicar de una vez cómo se vería en la práctica. Permítanme un segundo. Muy bien, traders, ya me encuentro en los gráficos, en IQ Option, y vamos a elegir algún lugar que se mire bueno o que parece que nos puede enseñar algo acerca de matemática de velas. ¿Qué tal acá? Esta parte de acá vamos a ver, está interesante y difícil de hacer. Vamos a ver. Primero me acerco lo suficiente para ver, por ejemplo, acá dice 10.50, 10.55, 11 en cada línea vertical que hay. Va de 5 en 5, entonces va a ser mi cuadrícula para este ejemplo, para darles este ejemplo, porque voy a tomar velas de 5 en 5. ¿Por qué voy a tomar velas de 5 en 5? Porque el broker me permite a mí cambiar a velas de 5 minutos para mostrarles a ustedes más o menos el ejemplo de lo que estoy hablando. Muy bien. 1, 2, 3, 4, 5. 5 velas por cuadrito. Muy bien.
o por sección, ¿no? Luego voy a cambiar a velas de 5 minutos y vamos a ver si se parece a lo que estoy haciendo. Obviamente no tiene por qué quedar igual, van a tener un diferente aspecto, pero bueno, no es que nos esté dando otra información. Les voy a explicar de qué estoy hablando. Primero analicemos. Tenemos este primer espacio de 5 velas. ¿Dónde es la apertura? ¿Dónde es la apertura? Acá. Acá es la apertura de la suma de estas 5 velas. ¿Cuál es el cierre de estas 5 velas? Acá. Entonces lo primero que vamos a hacer es trazar un cuerpo desde la apertura hasta el cierre. ¿De qué color sería el cuerpo? Sería un cuerpo de color rojo. Muy bien. Entonces voy a borrar eso que hice y voy a trazar un cuerpo de color rojo. Desde la apertura hasta el cierre. ¿Qué es lo demás? Mecha. Lo demás es mecha. Lo demás sería mecha. Muy bien. Así quedaría nuestra primera vela. Voy a hacer un poquito más grueso esto porque no se nota. Bien, así quedaría nuestra primera vela. Nuestra primera suma. Muy bien, es un martillo. Vamos a hacer la segunda. ¿Dónde está la apertura de estas 5 velas? Aquí abajo, ¿no? ¿Dónde está el cierre? Aquí arriba. Entonces, ¿qué hizo el precio? Subió en ese tiempo. Sería una vela de color verde. Entonces, apertura y cierre. Acá. Cerca de un número redondo, vemos. Bueno, ¿qué más falta ahora? Las mechas. ¿Hay mecha superior? Sí, el precio alcanzó este máximo. ¿Qué torcida la mecha, no? Alcanzó este máximo y alcanzó este mínimo hasta acá. ¿Ok? Muy bien. Cada vez parece más doji, ¿no? Vamos a la siguiente. ¿Qué tenemos en la siguiente? ¿Dónde está la apertura de esta? La apertura de esta está acá. De hecho, abrió con gap, ¿no? Muy bien, la apertura está acá. ¿Y el cierre dónde está? Está acá arriba. Aunque las dos velas sean rojas, ¿qué pasó? El precio subió. Entonces, tiene un cuerpo verde. ¿Sí? Tiene un cuerpo verde, muy pequeño. Y ahora, ¿dónde está el máximo? Acá. Y el mínimo, acá. Tiene mechas. ¿Qué torcida en realidad? Acá, hasta acá. Muy bien. Ahora está un poco mejor. Un doji. Tenemos un doji. Muy bien, vamos a la última. Vamos a la última. Vemos acá que tenemos... ¿cuál sería nuestro punto de apertura? Acá abajo, ¿no? Y el punto de cierre, acá. Ok, ahora que tenemos una vela de color rojo. Oh, perdón, el punto de cierre no es este. El punto de cierre no es este. El punto de cierre está hasta acá. Entonces, vamos a agarrar acá. Y vamos a irnos hasta el cierre. Porque es una vela roja, ¿no? Entonces la vela roja, obviamente, su punto de cierre está más abajo que el punto de apertura. Muy bien. ¿Tiene mechas? Sí, la mecha creo que ya está acá. Entonces tenemos esta mecha. Y la siguiente mecha, pues, llega hasta acá. Muy bien. Entonces así sería más o menos cómo nos daría a nosotros la suma, ¿no? La suma de esas velas. Muy bien. Permítanme, le voy a tomar una foto para verla después, ya que... Listo. Muy bien. Ya que ya hemos cambiado de tiempo, ¿no? Muy bien. ¿Qué más les quería explicar acá? Bueno, eso sería. Entonces, aquí podemos nosotros sacar información. ¿Sí? Podemos sacar... Obviamente, de este ejemplo que les he dado no hay mayor información más que estábamos en una zona de consolidación o una zona de rango, ¿no? Pero vemos en realidad como el precio empieza a perder fuerza, porque acá tenemos un doji y después tenemos una vela bajista, ¿sí? Una vela roja. Entonces, si hiciéramos matemáticas de vela con 1, 2, 3, 4, con estas velas, ¿qué obtendríamos? ¿Qué obtendríamos? Si la apertura de esta está acá y el cierre está acá, entonces estaríamos obteniendo una gran vela bajista, una vela roja. Entonces que nos está diciendo que de alguna u otra forma el precio está empujando hacia abajo. Pero bueno, vamos a ver entonces ahora qué pasa. ¿Por qué puse el ejemplo acá? Si cambio a 5 minutos, a 5 minutos, vuelvo acá. Veamos qué pasa en 5 minutos. Aquí son las primeras velas que dibujé. Voy a ver la foto que tomé. Ustedes la van a estar viendo en pantalla para ver la diferencia. Entonces, permítanme. Ok. Entonces se dan cuenta que es básicamente lo mismo que yo había dibujado. Una especie de martillo rojo, ¿sí? Una especie de doji verde que se empieza a formar ya. Un doji verde. Y por último una vela bajista. Entonces si hiciéramos matemáticas de velas con todo esto, que es lo que yo les estaba diciendo, tendríamos una vela así. ¿Dónde está? Acá. Abrió acá, cerró acá. En esas 4 tendríamos una vela así.
¿Y eso qué me indica a mí en una tendencia bajista? Pues me está indicando fuerza bajista, que la tendencia va a continuar. Pero obviamente vean cuánto tiempo se tardó a hacer esa vela. Entonces obviamente esperaríamos de que lo mismo se fuera a tardar en promedio. Pero bueno, ese sería un ejemplo de cómo utilizamos matemáticas de velas de manera correcta, que nos podría ayudar a nosotros para encontrar puntos de entrada o para entender un poco mejor el mercado o para dónde se va el mercado. Bueno, traders, eso ha sido todo. Si tienen alguna duda, ya saben, déjenla en los comentarios. También dejen su like si les ha gustado el video como muestra de apoyo. Comenten cualquier cosa, ya que me gusta responderles y ver cuál es su estilo de trading, si tienen algunas dudas. También únanse al grupo en Facebook, que es un grupo secreto, salón de clases, donde ustedes pueden hacer consultas y pues entre todos los usuarios que ya tienen más experiencia los vamos a ayudar. ¿Qué más podría decirles? O sí, también síganme en Instagram, que hay una cuenta que más o menos tengo medio abandonada, pero vamos subiendo pequeños consejos, y también en Telegram, donde pues interactúo un poco más. Muy bien, traders, nos seguimos viendo, cuídense.